Bien, entonces la primera pregunta que surge es un poco ¿qué es la inteligencia artificial? Y para entender un poco qué es la inteligencia artificial, vamos a tener que remontarlos a la palabra aprender y la palabra automatizar. La creación de la inteligencia artificial no es nada más que un sistema de algoritmos que lo que intenta es que las máquinas, las computadoras, hagan tareas que requieren de inteligencia humana. Pero esas tareas van a ser un poco más complejas, un poco más automatizadas, van a poder manejarse grandes volúmenes de datos y es ahí a donde va a ir evolucionando la inteligencia artificial y ChatGPT. ¿Por qué? Porque el objetivo final de la inteligencia artificial es que las computadoras, las máquinas, puedan aprender por sí mismas, no necesiten de la asistencia de un ser humano y en base a eso puedan evolucionar en la resolución de problemas o en la ejecución de tareas. Vamos a empezar a entender entonces un poco cómo es el funcionamiento de la inteligencia artificial, cuáles son los diferentes niveles, pero recordando, como les decía recién, que el objetivo final de la inteligencia artificial es que las máquinas, las computadoras, puedan aprender por sí solas, recopilar una gran cantidad de datos, analizarlos y evolucionar en las respuestas o en la ejecución de tareas que nosotros los humanos le encomendemos. Bien, y para eso vamos a meternos un poco en lo que es la historia y la evolución de la inteligencia artificial para poder analizar también dónde estamos parados y cómo hemos llegado hasta acá. Y lo primero que tenemos que decir, y una de las cosas más importantes o uno de los hitos más importantes dentro de lo que es la inteligencia artificial, ocurre en el año 1955 cuando un científico informático, Alan Turing, que también era matemático, creó lo que se denomina el test de Turing. Turing lo que buscaba era crear una computadora que fuera capaz de engañar al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? El test de Turing se basa en que si un humano interactuando con una computadora en un 70% no puede distinguir si está hablando con una computadora o con otro ser humano, es que esa computadora acaba de pasar el test de Turing. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Turing? Bueno, crear una computadora que pueda interactuar con un ser humano y que éste no pudiera distinguir que se trataba de una computadora. Pero finalmente en 1956 es por primera vez acuñado el término inteligencia artificial por un científico que se llamó John McCarthy. A partir de ahí empezamos a hablar formalmente de inteligencia artificial. A lo largo de los años fueron ocurriendo diferentes hitos, como por ejemplo en 1961, Unimate, el primer robot industrial que instaló General Motors en su línea de ensamblaje para crear autos, o Shakey, el primer robot perro que tenía cierto grado de inteligencia artificial. Pero a partir de 1966 empieza a ocurrir lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial. ¿Cuál fue el problema? Los científicos y los informáticos se dieron cuenta que seguir invirtiendo y desarrollando inteligencia artificial era, por un lado, muy costoso y además de un mantenimiento bastante complicado, además de que la tecnología no avanzaba al ritmo en que la inteligencia artificial lo requería. Recordemos que por esos años todavía Internet no era algo público para los usuarios, apenas estaba empezando a ser un proyecto militar y por tanto no había, obviamente, lo que tenemos hoy en día. Pero luego del invierno de la inteligencia artificial, en 1997, surge un hito bastante importante y muy popular en el campo de la inteligencia artificial, y es que en 1997 la computadora Blue juega una partida de ajedrez contra el entonces campeón mundial Garry Kasparov y le gana. Por lo tanto, a partir de ahí empieza a resurgir un interés por la inteligencia artificial y empezamos a llamar la atención de otros científicos informáticos que empiezan a ver cuáles son las capacidades de estas computadoras con este tipo de tecnología y hasta dónde pueden llegar. No vamos a nombrar específicamente todos los hitos que ocurrieron a lo largo de la historia y evolución de la inteligencia artificial, lo pueden ver acá en las diapositivas, pero para nombrar algunos más recientes, a partir del año 2011 surge el famoso asistente personal Siri, que la empresa Apple empieza a instalar en sus teléfonos celulares iPhone S4, lo cual representa, digamos, la base de la inteligencia artificial moderna a través de lo que llamamos reconocimiento de voz. Ya vamos a ver enseguida que este tipo de tecnología es diferente a la que estamos por abordar con ChatGPT, porque la inteligencia artificial en este caso lo que hace es reconocer patrones de voz, identificar palabras de manera semiótica o morfológica y de esa manera interpretar lo que el usuario está diciendo.
Más adelante, Amazon también hace su lanzamiento de Alexa, que es otro asistente virtual con el cual los usuarios pueden interactuar. Y más recientemente, en el 2017, también se hizo popular el sistema de inteligencia artificial lanzado por Microsoft llamado AlphaGo, que también se trató de una computadora que derrotó al campeón mundial de Go, un juego que viene de Asia y tiene muchos años de antigüedad. Jugando una partida de Go con el campeón mundial, lo derrotó, siendo que el Go es quizá un poco más complejo que el ajedrez porque obviamente hay muchísimas más combinaciones de movimientos. Entonces, para recordar el hito más importante y el cual da el puntapié inicial a la evolución de la inteligencia artificial, tiene que ver con esto del test de Turing, donde, repito, se intentaba que una computadora pueda interactuar con un humano de manera que éste no pueda darse cuenta.